Buenas noches, tutor y compañeros. Aquí con mi compañero Jairo Leonardo Fierro, estamos desarrollando las diapositivas en torno a la problemática que se planteó desde el comienzo del periodo, referente a la problemática de la empresa ABC IA frente a la resistencia al cambio que sus trabajadores tienen para desarrollar todas las actividades de dicha empresa. Siguiente. La presentación que nosotros queremos desarrollar está basada en el diagnóstico inicial del problema, analizando la situación actual de dicha empresa y las causas raíces de la problemática que se venía desarrollando en el desarrollo de toda la actividad. Mm, Pretendemos también desarrollar una propuesta y una solución integral basados en tres estrategias clave para dar una posible solución a la problemática que dicha empresa ha presentado. Y para ello, pues también pretendemos desarrollar un plan de acción con un cronograma y unos indicadores claves de desempeño o como bien llamados los CAPIs. Y por último, desarrollaremos conclusiones y reflexiones en torno a todo este proceso que hemos venido desarrollando. Siguiente. La presentación que nosotros planteamos en el desarrollo del trabajo nos llevó a concluir que el problema central y su impacto hacia la problemática de la resistencia al cambio se veía reflejada en toda la cantidad de problemáticas como la baja productividad que se vio en esta gráfica representado en una baja del 15% frente a la actividad que desarrollan esos trabajadores. Eso a su vez generó ausentismos por más del 20%, eh, una rotación continua del personal en un 25%, y eso en últimas, pues para cualquier empresa, sin importar de qué sector de la economía, pues va a afectar de manera reiterativa su desarrollo y crecimiento. Entonces, el problema no es el cambio, sino la gestión que se ha hecho en torno a ese cambio y por tanto, pues encontramos entonces que al diagnosticar la raíz del problema, encontramos una verdadera crisis en la confianza y en el liderazgo que los gerentes o los encargados del área de personal pues están manejando con sus trabajadores. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver en el gráfico circular que el porcentaje que vemos reflejado a nivel de los trabajadores que se encuentran satisfechos y los que están insatisfechos, pues evidentemente refleja una crisis en dicha empresa, puesto que los empleados que se encuentran insatisfechos superan con creces la situación óptima de una empresa, con un 75% de trabajadores que están calificando negativamente el liderazgo de esa compañía y con un 65% que muestran totalmente su insatisfacción frente a la implementación de nuevas políticas. Entonces, llegamos a una conclusión con nuestro compañero que la falta de un liderazgo y una comunicación efectiva genera ese vacío, y solo eso nos puede llevar a concluir que todo trabajador frente a esa situación pues va a tener incertidumbre, y eso a su vez va a generar miedo en la organización, temor, y por eso es que la rotación de personal, la insatisfacción, pues se ve reflejada al intentar generar esa política de cambio. Nosotros, por ello también, como lo hemos reflejado en la siguiente diapositiva, estamos presentando una solución con un enfoque integral, no enfocada específicamente en un punto, sino en desarrollar distintas estrategias para que esa empresa pueda salir a flote, porque como a nosotros siempre nos han enseñado, uno no puede dejar los huevos en una sola canasta. Nuestro propio docente nos lo dijo en una de sus conferencias: si yo coloco todos los huevos en una sola canasta y espero a que de ahí salga la única solución y la única posibilidad, pues puede haber fallas y a futuro pues tener crisis. Entonces es bueno plantear no una, sino varias estrategias que no solo actúen de manera individual, sino interrelacionadas, como es
desarrollar líderes para el cambio, construir una comunicación estratégica que permita que tanto los gerentes, los líderes, los jefes trabajen de la mano con los trabajadores. Y por último, un programa que involucra una co-creación al cambio, o sea, no simplemente el líder gestione, piense y desarrolle toda la política de cambio, sino que se vincule al personal que va a participar efectivamente de ese cambio. Entonces, para partir el desarrollo de nuestras estrategias, a mí me correspondió pues mencionar cuál fue esa primera estrategia que nosotros consideramos que era la más oportuna, y a partir de esta estrategia nuestro compañero Leonardo va a continuar desarrollando y al finalizar pues nos concluirá cuál fue toda esa experiencia que nosotros pudimos desarrollar y determinar las conclusiones que consideramos que son pertinentes para que no solo la empresa que estamos estudiando, sino las otras empresas en nuestro país pues puedan tener como unas visiones generales de lo correcto, de lo que se debe hacer. Entonces, en esa primera estrategia consideramos que los líderes deben inspirar al cambio. Los líderes de cualquier organización, no solo en el sector público o privado, deben fortalecer ese liderazgo que transforme, ese liderazgo que permita que el cambio sea de manera continua, no motivado simplemente por un discurso momentáneo. Entonces, esas acciones que consideramos que son pertinentes tienen que ver con la capacitación intensiva. O sea, no simplemente esperar a que, no, el organigrama me dice que al menos una vez al mes y con eso yo me limité. Debe ser algo reiterativo. La formación es continua, es permanente. Los coaching ejecutivos, uno siempre observa que las sesiones deben ir acompañadas de la implementación de nuevas habilidades que permitan que los líderes gestionen con sus equipos cualquier duda, cualquier inquietud que se le pueda estar generando a ese trabajador. De igual manera, esperamos que el resultado que se origine de todos estos procesos es que cada jefe, cada gerente se convierta en un agente de cambio positivo, que sea una persona que guíe y que inspire confianza y que de esa manera pues los trabajadores pues puedan contar con una persona de la cual apoyarse. Entonces damos paso a que nuestro compañero Leonardo profundice más en nuestras estrategias planteadas. Bueno, muchas gracias, Andrea. La segunda estrategia que se quiere plantear es la creación de futuro. La hemos denominado así porque en la implementación de una estrategia de cambio es inevitable que toda industria se vea abocada a la realización de enfrentar elementos transformacionales independientemente de cuál sea el rubro económico o cuál sea la circunstancia en la que está. Puntualmente en la empresa que nosotros estamos analizando en AES se insinúa que hay un cambio de tipo tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que un rezago probablemente de esta naturaleza, pues entonces implique una reestructuración de los métodos de trabajo de muchas de las áreas de la empresa y por consiguiente tiene que haber unos procesos de reaprendizaje que tienen que estar orquestados y dirigidos desde un liderazgo positivo y transformacional. Entonces, en este caso se plantean dos acciones concretas que son un plan de comunicación de 360 grados. ¿Qué quiere decir? Participación activa de todas las personas que hacen parte de los procesos independientemente de su nivel jerárquico y participando dentro de los procesos teniendo en cuenta cuáles son los flujos de trabajo que están involucrados dentro del mismo. Un buzón de sugerencias para diálogo bidireccional porque realmente hemos considerado y dentro de nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que las reuniones interminables suelen ser poco efectivas. Entonces, un buzón de sugerencias gestionado de manera centralizada puede propender en una serie de mejoras que sean implementadas de manera escalonada y que tengan una visión que esté relacionada, pues en este momento, con cuál es la gestión del liderazgo transformacional que se busca. Claridad en el por qué. ¿A qué se refiere esto? Los cambios no suceden porque sí, sino suceden porque hay algún tipo de elemento externo que está involucrado dentro del proceso de cambio. Entonces, la explicitación de la pertinencia de los cambios y cuáles son los elementos que afectan la funcionalidad de las tareas son, de lo que hicieron los perros.
son los elementos principales para que la alta dirección pueda comunicar una visión coherente, pueda indicar cuáles son los elementos que se requieren y cuáles son las tareas concretas que se requieren dentro de dichos procesos de cambio escalonado. Ahora, cuando hablamos nosotros de que un resultado que elimina la incertidumbre y los rumores, estamos queriendo decir sobre todo la posible supresión de puestos de trabajo, que es el principal temor que se crea dentro de los trabajadores. Supresión o la recombinación de elementos factoriales dentro de los diferentes departamentos de la empresa. Entonces, cambios en los equipos de trabajo, la dirección de la gestión y sobre todo tener en cuenta pues cuáles son los elementos que hacen parte de la misma dentro de un liderazgo que no sea jerarquizado, sino inspirador sobre todo. Para eso entonces tenemos nuestra estrategia 3 que dice tú eres parte del cambio. Entonces, creación de equipos de campeones del cambio. Habla de comités de diferentes áreas para colaborar en la implementación y actuar como embajadores. ¿Qué quiere decir? Hay unas antiguas estrategias, por ejemplo, el Kaizen o el 5R, que son estrategias japonesas o de los círculos de calidad total, en los cuales grupos de trabajadores que estaban completamente empapados de las funciones se reunían para trabajar directamente los temas. Lo que nosotros queremos es reeditar un poco ese tipo de estrategias para crear comunicación horizontal entre las personas que están vinculadas a los diferentes procesos de cambio y que hablan con colegas trabajando estos elementos. Planes de capacitación y reentrenamiento. En este caso, la adquisición de nuevas competencias es necesaria para el mantenimiento de los flujos de trabajo que se piden dentro de un proceso de cambio transformacional y en este caso dentro de cambio tecnológico. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que es necesario, indispensable, invertir en educación, invertir en procesos de seminario, de reeducación, de reestructuración de conocimiento porque indudablemente el acceso a nuevas tecnologías pues va a crear algunos cambios en los flujos de trabajo y esto tiene que ser una estrategia motivacional, que las personas quieran participar de estos procesos de capacitación y que quieran certificarse en los nuevos conocimientos que se requieren para los cambios. ¿Qué resultado queremos? Sentido de propiedad. ¿Por qué? Porque realmente pues un trabajador se hace cargo de una parte de un proceso, de un flujo de trabajo y que ese empoderamiento afecte positivamente la moral, si lo podemos llamar así, del resto del grupo de trabajo es una resistencia que hace parte de un compromiso institucional que puede verse reflejado en la misión y en la visión de la empresa en este caso. Plan de acción. Entonces, pues teniendo en cuenta las tres ideas que se plantean, nosotros tenemos que dentro de una estrategia que abarca más o menos unos 12 meses, alrededor de un cambio transformacional de duración de un año, dentro de un proceso de ciclo de PHBA, entonces no hablamos de un ciclo de diagnóstico, planificación, implementación, acompañamiento y sostenibilidad y evaluación, que en este caso entonces implica los primeros 2 meses, las estrategias comunicacionales a través de piezas comunicativas, a través de los seminarios, las charlas y sobre todo la ejecución de, por ejemplo, una fortaleza de la ejecución de las redes sociales y los elementos comunicacionales que tenga la empresa para que haya capacitación, por ejemplo, de los líderes y se indique que el cambio va a ser inevitable, que va a venir, pero que no se tome como una cuestión que va a afectar negativamente a los trabajadores. Implementamos realizando las reuniones en cada una de las áreas de trabajo, el coaching motivacional y inspiracional, que también es muy importante a cargo de trabajadores o de asesores externos que estén involucrados dentro de la política de los cambios, y las reevaluaciones y los procesos de ajuste y de reentrenamiento para los casos específicos. La sostenibilidad y evaluación viene dentro de la evaluación de impacto, que ahí sí utiliza los Key Performance para evaluar el impacto en el cual los trabajadores están realmente siendo empapados dentro de las políticas y están asumiendo las cuestiones de cambio relativas a cada uno de sus sitios de trabajo. Reconocer a los campeones del cambio. Esto es una estrategia de tipo motivacional, realmente. Es un elemento que trata más de reunir psicológicamente a los trabajadores alrededor de una meta común y un reajuste de las estrategias dependiendo pues de la retroalimentación que se dé dentro de los indicadores que se van a medir en este caso, que normalmente pues están sometidos, por ejemplo, a la participación,
a los elementos de tiempos, de movimientos y la gestión dada por personal, dadas las evaluaciones mismas realizadas por los círculos de calidad y los grupos de trabajo que se gestionan alrededor de cada uno de los grupos de trabajo. ¿Cómo se mide? En este caso, nosotros tenemos este tipo de medición dentro de los indicadores clave de rendimiento, que son la productividad, tal como se viene midiendo y tal como viene resultando dentro de un marco de proceso a 12 meses. Un crecimiento del 5% y una recuperación gradual de la productividad medida esta dentro de los estándares de la organización. El ausentismo derivado de la misma exceptuando aquellos elementos que tengan que ver con enfermedad laboral o con accidentalidad laboral. Las enfermedades comunes en este caso, pues entonces van a ser evaluadas desde el punto de vista de salud y seguridad en el trabajo para que no afecten el rendimiento del indicador. La rotación del 25%, pues se supone, y dentro del elemento de cuestionamiento, es que va a reducirse menos del 15%, lo que tiene como resultado entonces un aumento de la satisfacción y un aumento de la percepción del liderazgo, teniendo en cuenta pues que las personas que están a cargo de liderar el proceso no son únicamente aquellas que están enfocadas jerárquicamente a la dirección de los grupos, sino aquellos elementos clave que están gestionando cada uno de los elementos dentro de los círculos de trabajadores. ¿A qué podemos llegar nosotros en este caso? Que el cambio es humano, no técnico. Es decir, nosotros afectamos realmente es el flujo de trabajo de las personas, no la cuestión del cambio transformacional de la tecnología, porque ello es inevitable y está fuera de la competencia de un cambio de talento humano incidir sobre el cambio tecnológico, sino sobre las personas. Gestionar los líderes de manera adecuada, es decir, la empatía y la transformacionalidad de un liderazgo es directamente proporcional al impacto que este tiene dentro de las personas. Es difícil tener unos grupos líderes si no hay unos líderes carismáticos que puedan hacer parte de los procesos transformacionales y es importante identificarlos en las primeras 2 meses de la implementación. Comunicar no es informar, sino involucrar, es decir, estrategias participativas permanentemente, diálogos honestos, es decir, por qué estamos haciendo los cambios y lamentablemente hay que decirlo, si hay cambios, por ejemplo, en la plantilla de personal, comunicarlos adecuadamente y decir cuáles son los elementos que hacen falta para participar dentro de los procesos. Gestión basada en datos es clave. ¿Por qué? Porque como ya tenemos unos indicadores de ausentismo y rotación, entonces nosotros estamos diagnosticando un problema que puede ser, por ejemplo, complementario con elementos de clima y cultura organizacional que pueden llegar a medir estos elementos. Y esta es nuestra propuesta tal como la queremos plantear. Entonces, pues ya eso es lo que nosotros tenemos para mostrar y muchas gracias.